le dice a Moisés que le hable a la peña. Nosotros vamos a ver en este pasaje que Moisés golpea a la peña. En ningún momento Dios le dijo a Moisés, golpea a la peña. No, le dijo, háblale. Solo háblale. Y una sola vez, háblale a la peña. Háblale a la peña y olvídate de la circunstancia. Háblale a la peña y olvídate del problema. Háblale. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que las cosas en el mundo espiritual se hace por el poder de la palabra, no por la actitud. La actitud en un hombre de Dios y en una mujer de Dios no tiene nada que ver tu actitud. Si tú quieres que Dios haga algo en tu casa, tú quieres que Dios haga algo en tu familia, tú quieres que Dios haga algo en tus hijos, tú quieres que Dios haga algo en tu vida, en cualquier oposición, hoy Dios te recuerda que Dios no va a utilizar tu actitud, Dios no va a utilizar tus recuerdos, Dios no va a utilizar tus pasado, Dios no va a utilizar tus decepciones, Dios no cuenta con tu decepción, Dios no cuenta con tu rencor, Dios no cuenta con ese mal recuerdo que tienes. Dios lo va a hacer todo nuevo. Si nosotros tenemos un auto y nosotros vamos a hacer una refracción en nuestro auto o una reparación, hay gente que van a las chiveras. La chivera es los lugares donde hay autos viejos. Pero recuerda que si tú decides comprar repuestos viejos en vez de repuestos nuevos, tú sabes que tu auto va a volver a estar en el mismo lugar y en la misma circunstancia. O sea, que nuestra opción no sería comprar autos y repuestos de autos viejos para refraccionar un auto que de repente tiene mejores circunstancias que los repuestos que tú estás comprando. Así que cuando Dios va a restaurar la vida de una persona, yo quiero que tú entiendas esta palabra. Cuando Dios va a restaurar la vida de una persona, Dios no va a restaurarla utilizando recuerdos del pasado, utilizando cosas viejas. Si Dios va a construir o tú vas a construir, tú no puedes salir a comprar cosas que ya han usado otros. Si tú vas a construir, vas a hacer un fundamento, tú lo tienes que hacer sobre las bases sólidas de algo que tiene vigencia permanente. Así lo utiliza Dios y así lo hace Dios. Cuando Dios va a hacer algo en la vida de una persona, Dios lo hace todo nuevo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que la solidez de tu vida tenga una base nueva. Hoy tenemos que entender esta palabra. Nosotros no se nos puede olvidar quién es el que tiene el control de nuestras vidas. En todos los sucesos de la Biblia, nosotros vamos a ver que a la gente que Dios llama, a veces se les olvida quién es el que tiene el control de nuestras vidas. A nosotros mismos muchas veces se nos olvida, a veces pensamos que nos abandonaron y nos tiraron allí a medio camino. Hay una palabra que yo soy uno de los que la leo mucho, a pesar de haberla leído, la vuelvo a leer y a leer. Es el suceso del profeta Elías en la cueva, cuando pensó que lo habían abandonado, que era el único que había quedado con vida, que habían muerto todos los profetas, que ya no había oportunidades, ya estaba el país en una decadencia, ya no había reyes que siguieran a Dios y las personas que políticamente estaban a cargo allí eran los que los perseguían y estaban a punto de matarle y quitarle la vida. Cuando Dios se presenta y el Espíritu de Dios pasa por sobre la cueva, que Elías sale y se cubre el rostro para hablar con Dios, eso fue la respuesta que el profeta le dio a Dios. Le dijo: mataron a tus profetas, mataron a los sacerdotes, todas las personas que te siguen han recibido aprobio y persecución, y solo yo, Señor, he quedado con vida. No hay más nadie, no hay oportunidades para Israel, no hay oportunidades para Venezuela, no hay oportunidades para nosotros, no hay oportunidades para la iglesia de latinoamericana por los problemas económicos que estamos pasando, no hay oportunidades para nadie acá, no hay oportunidades para nadie en Argentina. Mira cómo está el
el dólar, mira la persona que han puesto de presidente. Pareciera ser que a mucha gente se les mete a la cabeza, hoy le voy a dar una palabra a muchos pastores que han pensado que los cambios políticos le van a traer beneficios. Una de las cosas que usted tiene que entender, esté en el país que esté, y esto me lo digo para mí mismo, se lo digo para cualquier persona que quiera entenderlo. Una de las cosas que tú tienes que entender es que Dios no se rige por los cambios políticos de ninguna nación. Porque si nosotros nos vamos a ir a la gran realidad, han habido cambios políticos que en momentos de dificultades han perseguido a la iglesia. No solamente vamos a hablar de Herodes, que mató cantidades de cristianos. No vamos a hablar de Nerón, que dejó en Roma una zona subterránea donde los huesos de los evangélicos o cristianos están pegados en las catacumbas. No vamos a hablar de eso, de las persecuciones que hubieron en Rusia cuando mataban a los pastores y perseguían a los pastores, en tiempos donde Rusia no daba libertad de culto, y muchos países comunistas que han perseguido a cristianos. Pero siempre vamos a ver que Dios ha cambiado la circunstancia, quitando a los presidentes que han perseguido a la iglesia. Hoy tú tienes que entender una cosa, que los movimientos de Dios no tienen que ver nada con política. Los movimientos de Dios no tienen que ver con quien esté en el mando o con quien no esté en el mando, porque si a alguien le molesta a Dios que esté en el mando, a Dios no le cuesta nada hacer que desaparezca la molestia, porque Dios es el dueño de la vida. Así que nuestros desiertos nunca son para sepultarnos. Así que Dios no se mueve. Esta palabra tienen que entenderlo muchos pastores en esta nación, que han creído que el cambio político de un hombre les va a traer soluciones a ellos. La iglesia en esta nación, en Argentina, se ha olvidado de una cosa: ¿quién es aquel que es dueño de los avivamientos? Los avivamientos de la iglesia no lo traen movimientos de política. Los avivamientos de la iglesia no lo traen hombres humanos que no tienen nada que ver con lo que es el movimiento espiritual de Dios. El único protagonista de los avivamientos en los ministerios y de las iglesias en Latinoamérica, en Argentina y en cualquier país del mundo se llama el Espíritu Santo de Dios, y una palabra remecida y ungida por Dios. Hoy les doy una palabra para que estas personas que están allí, los ministerios que están durmiendo en esta nación, despierten y se paren al lado del Dios del cielo. Dios no te ha dicho a ti que golpees la piedra, solo te dijo que le hablarás. Utilizamos nuestras actitudes, utilizamos nuestras decepciones, nuestras malas experiencias, nuestras incomodidades para querer crecer en el ministerio, y así no se va a lograr nada, utilizando todo lo que es humano. Se nos olvida la búsqueda, se nos olvida el ayuno, y a veces Dios tiene que utilizar la escasez. A veces Dios tiene que utilizar que todo suba de precio. A veces Dios tiene que utilizar la incomodidad para que el hombre de Dios y la mujer de Dios despierte. Para que la iglesia despierte, Dios lo utiliza. Porque cuando nosotros estamos cómodos, nosotros nos olvidamos de buscar de Dios y de estar en la roca del fundamento de nuestra fe. Se llama Jesús. No los cambios políticos. Da tristeza mirar a gente corriendo detrás de los políticos. Y evangélico, no estoy hablando de personas inconversas, se entiende. De evangélico moviendo detrás y corriendo detrás de los movimientos políticos. Cuando Dios me ha llamado a mí, Dios me ha llamado a mí, te ha llamado a ti a caminar y estar fundamentado en la roca inconmovible de nuestra fe, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel se le queja a Dios, ¿sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Háblale a la piedra, háblale a la roca. No le dijo nunca golpea la roca. Y Moisés sale y con ira le habló al pueblo. Y con ira toma la vara y se acerca a la roca y le da el primer golpe. Y no aún así, lleno de frustración, vuelve a dar otro golpe porque estaba inseguro. Y después del segundo golpe,